Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias a este panel tan maravilloso que tenemos en este momento. Vamos a hablar de drogas y juventud y bueno, voy a tener el gusto de moderar este panel. Estoy con invitados muy especiales pues que ya fueron presentados, entonces voy a ir directo a nuestro disparador el día de hoy. Tengo una pregunta, una afirmación que se encontró pues en la investigación, que se resaltó en la investigación y quisiera empezar por ahí leyéndola. Dice, yo desde pequeño consumo, desde los 9 años. Siempre he visto la droga como la manera de evitar o camuflar lo que uno siente. Siempre lo hacía por eso. Un problema, entonces iba a consumir. La droga es la que está ahí, la que no falta, la que acompaña, la que me hace sentir bien, por camuflar lo que uno a veces siente, por tratar de no sentir lo que uno está sintiendo, un problema familiar o algo así, tratar de olvidar eso que pasó en el momento. También porque a lo último me sentía bien. Este es de un joven que hace parte del sistema de responsabilidad penal adolescente. Y pues quisiera empezar como con la pregunta básica de qué motivaciones se encuentran en el uso o en el consumo de las drogas, desde sus distintos puntos de vista y experiencias. No sé quién, si quieres Inés, por favor. Bueno, pues las motivaciones son muchas, pero yo, digamos, con el ánimo de simplificar, diría que hay principalmente cuatro, una de ellas muy clara en ese testimonio que acabas de compartir. Eh, la principal de las motivaciones es la búsqueda de placer, que es además un motivo que se desdeña mucho, se niega mucho, se oculta mucho, de eso no se habla. No se habla en la prevención ni se habla en la educación en torno a las drogas. Y es importante reconocer que las personas usan las sustancias psicoactivas, incluido el alcohol, como sustancia legal, en una búsqueda activa por placer o por relajarse o por, es decir, los motivadores para usar una sustancia ilegal son los mismos que para usar una sustancia ilegal. Y ese es un motivo fundamental. El segundo motivo tiene que ver con el testimonio que acabas de compartir y es la gestión, digamos, de emociones difíciles y de tratar de paliar un malestar que existe. Y de alguna manera las drogas ofrecen, digamos, una salida o cierto bálsamo un poco para tratar de gestionar esas emociones. ¿Qué pase después de eso? Pues es otra historia. Pero también hay motivadores que tienen que ver con la búsqueda identitaria y de pertenencia, cuando las redes sociales, digamos, son las redes, digamos, de la sociedad o las redes culturales o las redes más cercanas, las redes subjetivas, como las llamamos nosotros, están, digamos, muy fracturadas o muy debilitadas, una manera de buscar identidades a través de grupos y colectivos en los cuales puede haber sustancias y las sustancias se convierten en otro elemento, otro símbolo más, digamos, de búsqueda de identidad. Muy poderoso, por cierto. Y una cuarta motivación tiene que ver justamente con una búsqueda de movilidad social ascendente. Es decir, las drogas claramente pueden ser una oportunidad para conseguir dinero, ¿no? Una oportunidad productiva, con unos costos enormes, por supuesto, pero ahí está, y es una oportunidad clara, está mucho más a la mano. Yo diría más o menos esas cuatro serían como las fundamentales. Gracias Inés. Alejo. Sí, yo concuerdo con Inés en que las motivaciones, lo primero que habría que decir es que hay muchas. Yo incluso me atrevería a decir que hay tantas motivaciones como consumidores hay, en el sentido de que cada consumidor, en ese sentido, sus motivaciones son igual de propias. Yo creo que uno de los resultados más importantes que arrojó esta investigación es justamente la necesidad de dejar de generalizar en todos. Uno de los puntos que yo creo indispensables de entender que arrojó esta investigación es que tenemos que dedicarnos al consumo como un consumo particular y dejar de entenderlo en, digamos, en generalizaciones que solemos hacer. Por ejemplo, yo creo que aunque muchas motivaciones resuenan con muchos consumidores, es decir, por ejemplo, la anécdota que acabas de leer resonará con más de un consumidor,
Sin embargo, los problemas a los que se enfrentan, digamos, el trasfondo psiquiátrico de la persona o psíquico de la persona, definitivamente lleva a otros pensamientos y otras formas de acercarse a eso. Y en ese sentido, yo creo que sí, el resultado más importante es que hay que entender cada consumo y cada motivación como la motivación de una persona que tiene un mundo aparte y que toca hacerlo de una forma apropiada y sobre todo para entender hasta qué alcance podemos o queremos ayudarlo, porque muchas veces nos damos cuenta que varía mucho. Hay personas que están buscando una ayuda, otras personas que en cambio la rechazan activamente porque no la consideran necesaria, y eso depende mucho del contexto personal y de la historia, digamos, vivencial de esa persona, y en ese sentido yo creo que eso es lo principal que yo quisiera decir. Gracias. Hola. No, pues yo digo que para mí el consumo de drogas pues lo veo reflejado en el ambiente que yo vivo, tal vez con las personas que convivo, la probé alguna vez, tal vez no me gustó, pero lo que dijo la compañera ahorita se refleja digamos al alcohol, que también es un problema, que es como una droga, es adictivo y también nos lleva a muchas cosas, que tal vez nos sentimos más sin miedo a hacer cosas que tal vez en los cinco sentidos no lo hacemos, ¿sí? Pero sí lo que yo digo, o sea, no consumo drogas, las probé, pero sí el alcohol o las drogas también he visto espejos, reflejos, hasta en mi familia, que llegan a hacer cosas pues, que no debemos hacer, digámoslo así. Pero pues también tiene muchos problemas. Pero o sea, como en la vida que llevamos o que yo vivo, se ven muchas cosas en eso. Pero tal vez, o sea, la droga lo enceguece a las personas o el alcohol nos enceguece en todo eso. Bueno, en el panel anterior salió también como una percepción de estas motivaciones que uno pudiera pensar que el que consume drogas o empieza consumiendo puede tener una especie de camino, como desde el uso recreativo o esporádico, que después de pronto se convierte en permanente y que luego de pronto se convierte en problemático, ¿no? Estábamos viendo también como esa discusión. Me gustaría, digamos, conectar este tema también de motivaciones en las que uno entra al consumo y de pronto se encuentra con quizás una ruta o cómo es esa percepción desde ustedes, pues desde la experiencia pues también de trabajo, de estudio y de vida, ¿no? No sé, pues volvamos si quieres desde acá, Tachuela. O sea, como una motivación, digamos, tú lo dices por la droga. O Pues sea, sí, como si entrar en el consumo implica una ruta hacia un consumo problemático, si de pues pronto sí, tú eso lo es has visto. como todo, ¿no? O sea, hay, como dicen por ahí, o sea, hay mucha gente que lo trabaja y es, o sea, trabaja o roba. También para consumir, para tomar, para muchas cosas, ¿sí? Depende del vicio que tenga cada persona. Pero sí hay muchas, como usted dice, como sea la motivación. Digamos, hay veces uno tiene plata en el bolsillo y me voy a tomar, voy a ir a tal cosa. Eso es como una motivación y como uno puede estar en la casa y le llega al celular una recarga de plata o a su Nequi o algo, entonces usted se le cambia todo el ambiente, ¿sí? Que uno quiere ir a tomar, que vamos a parchar, que vamos a tal cosa. Sí, o sea, es como una motivación, ¿no? Y pues yo creo que peor para la gente que consume droga, porque hay drogas de drogas, ¿no? Lo llevan hasta para la calle, lo llevan a hacer cosas que no debe. Entonces hay como motivaciones y es como todo. O sea, hay gente que trabaja por eso mismo, por el consumo. O sea, también verías una diversidad de Sí, personas sí, claro, o en sea, los es mismos peor parches. que he visto y lo que digamos, a mí también me ha tocado, digamos, hasta uno ha trabajado y que llega el fin de semana o el día de pago y uno tiene su lucas en el bolsillo, uy, vamos a tomar, vamos a hacer tal cosa, entonces como motivación y no quiere seguir, entonces uno piensa en el mañana, en el día del pago, entonces uno va a seguir y seguir. Es Vale, eso. gracias. Igual seguimos. No, yo creo que esa pregunta es súper importante y yo creo que de lo que dice Tachuela yo rescataría algo muy valioso, y es que la gente puede tomar la decisión
de consumir drogas. Es decir, esta decisión se toma de una manera normalmente consciente, o sea, bajo los efectos de ninguna droga, justamente porque estamos decidiendo comprarla. Y en ese sentido, yo sí creo que esta decisión refleja justamente la diferencia de las razones de esa decisión. En ese sentido, yo creo que una persona que, por ejemplo, consume marihuana, no necesariamente tiene que seguir el mismo camino de consumo que otra persona que consumió marihuana durante un tiempo largo, por ejemplo. En ese sentido, yo creo que los caminos que se forman al principio cuando la persona empieza su consumo, pues pueden ser muy variados y muy diferentes. En particular, yo creo que esa es otra generalización contra la que la investigación trata de hacer fuerza, y es la idea de que todo consumo, digamos, es el comienzo para un consumo problemático, que todo consumo de marihuana, todo consumo de drogas en general, también alcohol, lleva invariablemente y digamos a menos de un esfuerzo claro del consumidor y ayuda externa, llega a un consumo problemático en donde la persona va a terminar en la calle o va a terminar, y solemos hacer esas frases como a futuro, como diciendo, esta persona va a terminar así por hacer esto. Y yo creo que la investigación demuestra que los caminos que la gente toma suelen depender mucho del contexto y de sus decisiones, en el sentido de que hay muchos que testifican tener un consumo funcional perfectamente digamos, llevadero, con el que no tienen un problema claro, y hay otros, sin embargo, que sí dicen que fue por hacer tal cosa o tal otra cosa, que empezaron en un camino que se les hizo difícil. En ese sentido, yo creo que igual a las motivaciones hay que entender esos caminos de forma personal y un poco entenderlos desde el trasfondo de la persona que tomó esa decisión o esas decisiones, para entender un poco de dónde viene y con eso también un poco hacia dónde quiere ir y hacia dónde quiere evitar ir. También está claro que hay personas que el consumo problemático, pues ellos no lo consideran problemático. Muchas veces el juicio se hace desde un lugar externo al consumidor, y entonces uno no sabe muy bien exactamente si la persona lo considera problemático o no. Y yo creo que eso es algo que la investigación arroja como un factor muy importante de decisión con respecto a lo que se debe hacer o se puede hacer en esas situaciones. Bueno, un poco en la misma línea que señala Alejandro, yo diría que debemos, como hay muchas cosas que hay que cambiar en este relato típico sobre las drogas, creo que hay que cambiar un poco también esta idea que ya es un poco un mito, que es el mito de la escalada, digamos, esta idea de que se empieza, ¿no?, con marihuana e inevitable, indefectiblemente se termina en un consumo, digamos, más problemático. Las razones por las cuales la gente se emproblema tienen mucho que ver con lo que decía Alejandro, y es como estos antecedentes, digamos, de la propia historia de vida de la persona, que hacen que esa relación sea una relación intensa o menos intensa, o problemática o no problemática. Ocurre lo mismo en las relaciones humanas, es decir, no hay manera de saber, ¿no?, qué tipo de relación vas a tener tú con X o Y persona hasta que realmente se tiene esa relación. Y esa relación puede llegar a ser terriblemente problemática si tú tienes antecedentes, digamos, o condiciones de vulnerabilidad o susceptibilidad o un terreno abonado, digamos, en tu propia vida, en tu propia historia, en tu contexto y en tus circunstancias de vida, que hacen que esa relación pueda llegar a ser problemática. Pero otro aspecto que yo también diría que es importante tiene que ver con las cifras mismas, es decir, las cifras nos indican que claramente es la inmensa mayoría de gente la que tiene una relación no problemática con las sustancias, y que es una minoría de gente la que desarrolla una relación problemática con las sustancias, y eso es importante también empezarlo a reconocer. O sea, es claro que mucha gente, la inmensa mayoría, tiene una relación funcional, una relación ocasional, recreativa, una relación poco intensa y poco problemática en ese sentido. Eso no quiere decir que no haya problemas, que es otra cosa distinta, digamos, en consumos ocasionales, recreativos, sociales, puede haber problemas asociados a esos consumos, pero eso no necesariamente lo hace o lo convierte en un consumo problemático. Entonces, en la medida en que logremos reconocer lo que tú señalabas también un poco como la intención que hay detrás de ese consumo, el que se busca cada vez que se consume, ¿no?, qué se espera obtener cada vez que se consume,
Si hay demasiadas expectativas, la probabilidad de que esa relación se vuelva intensa es altísima. Si se espera demasiado de esas sustancias y de ese efecto, la probabilidad de que la relación se vuelva problemática es muy alta. Entonces, en ese sentido, las relaciones como todo, tanto como hay distintos estilos de consumo, hay distintos estilos de consumidores, y eso depende también de la diversidad, digamos, de las relaciones que se pueden llegar a desarrollar con las sustancias, ¿no? Pero tiene mucho que ver con eso, con quién es la persona, cuál es su historia y lo que busca, de alguna manera, cada vez que busca en esas drogas, digamos, y lo que encuentra cada vez que se relaciona con ellas. Muchas gracias. En este consumo, pues también, digamos, surge la marihuana como una de las plantas más consumidas, pues en entornos sociales o para entornos grupales, como uso social que se llama, ¿no? En ese sentido, pues también uno se pregunta desde la relación con el alcohol, que también es una sustancia, pues, que se usa en entornos sociales, y pues como esa significación. Entonces, desde su punto de vista, ¿qué implica un poco esos diferentes usos entre el uso de marihuana para consumo colectivo en parche o como símbolo de interacción, de cohesión de los grupos y la relación con el alcohol? ¿Cómo lo perciben ustedes en el uso social de tanto del marihuana como de alcohol, que es una sustancia permitida, y marihuana como una sustancia ilegal o no permitida? Yo puedo empezar acá si quieren. Dale. A mí me parece que esa relación demuestra un poco justamente la relevancia, digamos, del paso que se está dando, yo diría, a nivel mundial con respecto a la marihuana, y es un poco el descubrimiento de que los efectos que produce, digamos, el consumo grupal de esta sustancia es igual de no problemático, sino menos problemático al del consumo de alcohol grupal. Hemos visto y en la investigación y dentro de ellas en entrevistas justamente con personas que pertenecen a Guante Sur, como nos cuentan, digamos, que uno es mucho más propenso a ciertas acciones con el consumo de ciertas sustancias particulares. Por ejemplo, nos contaban que las pepas suelen ser una cosa que lo pone a uno más bien, o sea, que lo hace sentir a uno más poderoso de lo que realmente es, como decían en la charla anterior, y en ese sentido a veces generan unas actitudes como violentas o problemáticas, o son más fáciles de generar estas actitudes. Con la marihuana, en cambio, sucede algo que se contrasta, digamos, con las pepas, en el sentido de que los efectos que produce son distintos, y esos efectos no suelen llevar a tanto comportamiento violento y otros problemas que surgen, entre otras cosas, y ahí sí, con el consumo de alcohol, por ejemplo. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos que nos dejan ver justamente qué tan relevante es una normalización, digamos, del consumo de marihuana, no pensando en hacerlo normal, sino en hacerlo por lo menos tan normal como el alcohol. Yo personalmente considero que los gobiernos y la sociedad en general ha hecho un excelente trabajo limitando el acceso a los menores de edad a cosas como el alcohol y el cigarrillo. Hoy en día tenemos controladas las publicidades de sus productos, tenemos controlado el expendio, tenemos controlado, bueno, un montón de cosas, el consumo en ciertos lugares. Y durante esta investigación a mí me chocó bastante ver cómo la gente accede a bazuco, a marihuana, a pepas, a cocaína, desde los 13 años, desde los 9 años. ¿Por qué? Porque justamente no existen estas regulaciones estatales que permitirían un control un poco más estable de cómo se venden, cómo se usan estas sustancias. En este sentido, yo creo que si nosotros queremos evitar realmente los problemas que provocan, por ejemplo, el consumo de bazuco en niños y jóvenes pequeños,
sí, como menores de 15 años, definitivamente tenemos que pensar en una regulación decente de este producto para que los niños no puedan tener un acceso tan fácil como lo están teniendo hoy en día, en el que definitivamente pues un niño a veces hasta tiene más acceso al bazuco que al alcohol. Y en ese sentido, pues yo creo que eso es algo que tenemos que reflexionar todos como sociedad un poco. Inés, ¿no? Dale. Eh, Tachuela. Pues yo digo que la marihuana no es que sea así como le dice el compañero, así con el trago, o sea, no es que haga una combinación, digámoslo así, tan grave, ¿no? Porque eso es lo que dice él es a nivel mundial y todo eso. Pues lo que yo digo, uno ve si los amigos, hasta la familia ya consumir todo eso y cuando uno está en reuniones o en ambiente allá con el parche y todo eso. Y no es así como otra droga que son las pepas, digamos ya el perico que ya es otra voz. Que tal vez pues no es que eso lo haga hacer a uno que ir a pelear, a buscar problemas ni nada de eso. Pero pues a mí no me parece que sea tanto problema, ¿sí? Y tampoco es que uno tenga que meter pepas o drogarse o tomar para ir a hacer lo que digamos a veces hacemos o que ir a caer a un parche o a ir a buscar problemas o buscarle problemas, bueno, muchas cosas, ¿sí? No, eso no va relativo tanto en eso en la droga ni en el trago ni nada de eso, porque hay muchas veces uno es consciente a lo que hace y los actos, digamos, yo puedo ir con mis dos niños, con mi familia, con mi madre, y ya otros de otros equipos me van a mirar la chapa y ver al tachuela que por los tatuajes, el pelo, las expansiones, y yo no voy a ser violento y tengo que tener una pepa o un trago en la cabeza. Ya es otra voz porque lo están cogiendo es con la familia, ¿sí? Que me ha pasado muchas veces en la vida real, o yendo con mis niños, con mi madre a almorzar, dando una vuelta, lo cogen a uno y relativamente no tengo que estar drogado, pepo, borracho ni nada de eso, ¿sí? Ya uno puede saber las cosas que hace. Es más, yo soy de las personas que tengo mis tragos en la cabeza y soy 10 veces más calmado de lo que puedo ser en buen estado, en mis cinco sentidos, ¿sí me entiende? Entonces para mí no es que sea un problema que uno tiene que... Hay muchas personas que sí lo hacen, por lo que decimos, lo que decía el compañero, yo cuando consumí pepas y eso, a usted le quita el miedo, usted le quita el miedo de ir a pegarle la puñalada a una persona, hasta ir a quitarle la vida a otra persona, de hacer cosas que no debemos hacer, ¿sí me entiende? De ya cuando uno fue más joven en su etapa, yo digo que son etapas, ¿no? Épocas, que uno ir a quitarle la vida a una persona por una camisa, una estupidez, qué pena lo digo así, pero para mí ya es una estupidez eso, intolerancia, digámoslo así, o hacerle daño a las personas que yo antes me comía la pepa y me la estallaba con el chorro y me iba a buscar a los de Millonarios, a los de Nacional, toda esa vuelta. Entonces relativamente ya ahorita no es que sea tan violento eso, sino ya hay diferentes causas por las que podemos ser violentos. Obviamente la droga sí lleva a muchas personas, o nos lleva, me incluyo, no puedo decir que no. O el trago, el mismo trago lo lleva a uno borracho, digamos, es otra persona, ¿sí? Yo creo que todos acá hemos tomado unas polas o un trago, entonces uno ya es otra persona. Tal vez, o hay muchas personas que el trago lo coge mal, o hay gente que mezcla marihuana con trago, y pues uno, o sea, son otras personas que llegan a hacer cosas que en buen estado uno dice, "Ush, cambio de la noche a Claro. la mañana". Pero tú crees que en la relación, por ejemplo, tú que no consumes, pero sí ves o estás en parches que consumen, ¿no? Sí, O en claro. grupos que consumen, ¿cómo ves esa diferencia, pues también de marihuana y alcohol? O, si ves alguna diferencia, ahora pues me estás diciendo que no necesariamente, Pues pero necesariamente no. ¿cómo Pues lo ves? obviamente se ve, obvio, es como todo, ¿no? Es droga es droga, ¿no? Y eso lo cambia la persona, la mentalidad de cada quien. Pero pues no veo así que sea tanto como usted meterse un trago, un aguardiente, hasta un podrido, le decimos nosotros al trago barato, Sí. y a estallarse una pepa. Eso ya lo cambia mucho a la persona. Pero una relación, lo que usted dice de marihuana y trago, pues no veo, o sea, en el ambiente que yo ando. Y también partimos de pronto de una presunción, ¿no? Del uso social, ¿no? Pero de pronto al reunirse o al parchar, eh, el elemento droga o alcohol, ¿es que siempre está presente o no? Pues depende, digamos, yo siempre digo, la vida del barra brava, como nos dicen, el barrista, bueno, como nos quieran decir la sociedad, sí influye mucho en eso. O sea, es mucha, digámoslo así, el carnaval, la fiesta, que hay eventos, que hay reuniones y eso. Pues depende ya también, porque si no va a haber una reunión seria, pues vamos a hablar cosas claras, después podemos tomar, podemos fumar, como quien dice. Pero sí, o sea, eso es como la vida de la fiesta, ¿sí?
Eso es como un grupo de lo que hablamos, de lo que se consume y todo eso. Pero sí, o sea, va mucho ahí, influye mucho. La droga y el alcohol influye mucho en eso. Gracias, Tachuela. Vale. Inés. Pues a ver, son dos sustancias muy distintas, sin duda. Yo pienso que es difícil hacer esa división porque es muy común el policonsumo, digamos, la mezcla, es decir, que se usa una y se usa la otra y se usa una y la otra es bastante común. O sea, yo veo difícil, digamos, que una persona que usa marihuana no use jamás alcohol o lo mezcle. Entonces, en ese sentido, pues creo que esa diferenciación per se es difícil desde el punto de vista de lo que se busca cuando se mezclan las dos, que por lo regular es en parches, digamos, y en momentos de encuentro para pasarla bien. Yo lo que pensaría es, como tú lo señalabas, que sí hay claramente una resignificación, digamos, de la marihuana, y todo este debate en torno a lo lícito y lo ilícito, a lo legal y a lo ilegal, se está reescribiendo por completo. Y es la marihuana la que marca la pauta para esa reescritura, de ese debate. Es una sustancia que ha empezado a ser reivindicada en su potencial terapéutico, cosa que no pasa con el alcohol. ¿Cuál es el potencial terapéutico del alcohol? Ese no lo encontramos más allá, digamos, de los efectos que son evidentes y que el ser humano los ha defendido históricamente a lo largo de los siglos, ¿no? Es una sustancia que genera, digamos, mucho costo en salud pública, mucho costo en convivencia, mucho costo en accidentalidad. Es decir, es una sustancia con unos costos en salud pública y sociales enormes, ¿no? Y que se han evaluado y que se han pesado. Ese no es el caso de la marihuana. Es decir, la marihuana claramente es una sustancia que ha sido mal concebida, estigmatizada, y buena parte de lo que se ha hecho con respecto a la marihuana no ha sido derivado de la evidencia. Entonces, lo que ha ocurrido, digamos, en el último tiempo es que se ha vuelto otra vez a retomar la evidencia en torno al cannabis, sus usos distintos, y vemos como la tendencia, digamos, en distintos países del mundo, en distintas ciudades de Estados Unidos también y estados, es que se está regulando tanto el uso terapéutico, que fue por donde arrancamos también en Colombia hace unos años, como el uso recreativo, digamos, de la marihuana. Con lo cual, lo que es claro es que el costo nunca es comparable al del alcohol, es mucho menor, es decir, las consecuencias claramente son menores. Con esto no quiero decir que la marihuana esté libre, digamos, de riesgos, pues porque es claro que sí, existen riesgos, digamos, en un uso demasiado intenso de marihuana, y sobre todo en la diversidad de marihuanas que se encuentran en el mercado, particularmente en un mercado no regulado, en un mercado ilegal, que da lugar a una manipulación, digamos, de cepas y de una cantidad de variedades, digamos, que son muy potentes. En Colombia hay muchas variedades muy potentes que claramente están más asociadas con problemas e incluso con una dependencia muy intensa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que matizar un poco el que sea segura, digamos, es segura también en unas condiciones de regulación, en unas condiciones en que se sabe exactamente, la persona sabe exactamente lo que está consumiendo, la cantidad, la concentración, ¿no? Pues, qué es exactamente lo que está, digamos, metiendo en su cuerpo, que es un poco lo que nos garantiza el alcohol en un mercado regulado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bienvenida a la regulación, por todo lo que decía Alejandro, con lo que estoy de acuerdo, y ojalá se sigan reescribiendo las historias, no solamente en torno a la marihuana, sino a otras sustancias que cada vez están siendo más reivindicadas, ¿no? Y poder dejar de lado las sustancias un poco más, no quisiera decir sucias porque son sucias, sino porque sí traen muchas más consecuencias que están absolutamente documentadas, entre ellas, por supuesto, el alcohol. Bueno, muy bien, pues eso también me da pie a la siguiente relacionadas con las problemáticas. Entonces, quizás acá ya encontramos algunas variables como pues, las motivaciones, de pronto los usos o funciones también sociales. Encontramos el diferenciar porque la generalización de drogas pues también es un universo, ¿no? Donde tendríamos que tener en cuenta esas tres. Pero pues un debate central radica en las problemáticas, ¿no? Entonces acá también tengo otras frases disparadoras de este tema, y es:
Dice un joven también del sistema de responsabilidad penal adolescente, es más fácil encontrar droga que un colegio para estudiar. Las drogas están donde está la gente joven. Vender bazuco es como vender oro. Eso es rapidito, es un trabajo bien suave. Bueno, esta última la vamos a dejar para el final, pero hablemos un poco de qué maneras afecta la problemática de las drogas a la población joven, desde sus percepciones. Pues yo diría Arranquemos. que afecta mucho hasta en lo laboral, porque son, digamos, lo enceguece, digámoslo así, ¿no? O sea, son problemas que uno pierde hasta trabajos, gente que pierde estudios, lo digo por experiencia, por no estar en ese mundo, ¿sí? Que el trago, la droga, bueno, etcétera. Eso nos afecta mucho, digamos, y a los jóvenes, en pocas palabras, porque estamos como a veces enceguecidos o en ese mundo y no pensamos en una responsabilidad, en un trabajo, en un estudio, sino estamos ahí metidos, en ese mundo que no pensamos que si mañana toca madrugar y seguimos la fiesta hasta el otro día, seguimos la parranda, y eso nos lleva a muchas cosas que, o sea, es una problemática, ¿sí? Porque uno pierde oportunidades, porque pues en un trabajo no lo van a admitir en una buena empresa o algo, usted llegar todo amanecido con sus ojos así, con ese tufo, lo hace perder mucho, pues también va en la responsabilidad de cada quien, sí, pero lo que decimos, o sea, droga es droga y vicio es vicio, ¿no? Y a veces cuando estamos en ese mundo encerrados y enseguecidos, a veces es muy difícil salirse. Como la sociedad, la gente nos señala, ay, ve a ese borracho, ve a ese drogadicto, pero tal vez la gente no sabe el problema, el por qué esa persona está en esa droga, en ese vicio, en ese mundo. Porque es bonito criticar, pero vivir la vida es difícil. Digamos, a mí me han criticado mucho por tanto tomar y todo, pero nadie sabe los problemas que yo tengo, por las que he pasado, que he perdido cosas, seres queridos, digamos así. Uno se enceguece en ese mundo, uno a veces que quiere tomar, amanecer, seguir la fiesta, seguir la caravana, seguir todo eso, pero como digo, la sociedad uno lo señala, pero no se mete, digamos, en los zapatos de esa persona. A veces critican, y ese borracho, ese chino drogado, ese marihuanero, que por tener el simple hecho de un pelo, un tatuaje, ya es un marihuanero, un care loco, que hasta podemos ser mejores personas de esa gente de corbata, o de esas personas que hablan, que andan hasta en su carro, en su moto, en todo eso, que son dedito parado, digámoslo así, que son hasta de otra, sí, de otra sociedad, somos hasta mejores personas y tenemos más corazón que ellos, tenemos mucho más corazón, pero lo que yo digo es que sí, o sea, nos afectan muchas cosas, pero tal vez, o sea, la gente no vive la de uno, digámoslo así, ¿sí me entiende? Lo que digo, lo señalan mucho a uno con un dedo, pero no van a decir, uy, esa persona porque está ahí, tal cosa, lo digo por experiencia, por mí mismo. Entonces, de alguna manera, la consecuencia también es la estigmatización, ¿no? Exacto, Como que pues, te vean desde ahí, y te sí, categoricen o a mí, o, digamos, al núcleo donde yo convivo y todo eso, pues lo que digo, o sea, perdemos muchas oportunidades, lo que digo también va en la responsabilidad de cada persona, ¿sí? Pero también nos estigmatizan mucho, que por el simple hecho de un tatuaje, de una camisa de un equipo, que nosotros vamos allá, es el drogo, o que la policía lo para en cada esquina a uno. ¿Sí me entiende? Y créame que a veces uno no carga ni un cuchillo ni una navaja, o lo que le digo, podemos ser mejores personas y hacemos más, hacemos hasta un bien a la comunidad en muchas cosas, lo que nunca sale en un noticiero. Pero si sale que mataron a un hincha, si sale que se agarraron entre barras bravas y eso, pero nunca va a ser lo bueno que hace una barra, que hacemos en la sociedad, en los barrios diferentes que parchamos, digámoslo así, ¿sí? Son muchas cosas, digamos, yo trabajo ahorita en la alcaldía Rafael Uribe Uribe, el parche también trabaja por la ciudad Bolívar y pues ahí hay hasta cosas de trabajo, hace poco sacamos 7 cupos, me incluyo que estoy trabajando ahí gracias a Dios y no ven eso, ¿sí me entiende? Hace poco nos hicieron en un noticiero una nota que se quiso hacer para que se viera, ¿sí? Porque sale lo malo, o sea, nunca muestran lo bueno que hace un barra brava, un hincha, nunca muestran lo bueno, sino lo malo siempre nos van a la sociedad, la estigmatización. Gracias, Entonces, Tachuela. vale. Alejandro. Sí, yo creo que lo que dice Tachuela es muy importante porque en últimas describe un poco pues el estado no solamente de los miembros de Barras Bravas, sino yo me atrevería ahí sí a generalizar y decir que todo joven en un contexto vulnerable, que en Colombia además es bastante común,
tiende a ser estigmatizado. En ese sentido, yo creo que a mí esa frase, sinceramente, desde que la vimos en la investigación, me ha pegado muy duro y he estado pensando mucho en ella porque describe un problema al que se enfrentan muchos jóvenes en Colombia, y es, llegan a un momento en el que tienen que responder por una familia, tienen que llevar algo a la casa, tienen que, por ejemplo, tienen hijos y entonces tienen que responder por ellos, o tienen una nueva novia, o se van de la casa y deciden vivir solos, etc. Jóvenes que se enfrentan a un mundo en el que tienen que conseguir un sustento y no hay cómo. Muchos de los jóvenes que nosotros hablamos, por ejemplo, en responsabilidad penal adolescente, describen ese hecho y describen cómo en realidad ellos no tenían ninguna gana de ser ladrones o ilegales. Incluso muchos de ellos dicen, cuando los entrevistamos, abro comillas, que se iban a trabajar al centro, y con eso se refieren a ir a robar en el centro para conseguirse la plata que necesitaban para el día, para el mes, o para las drogas de esa noche, que también es algo que vimos bastante seguido, y es las drogas exigen un cierto nivel económico. Si uno mete pepas, si uno mete cocaína, si uno mete, hay algunas drogas más baratas que otras, pero hay ciertas que exigen ciertos recursos para poder comprarlas, y eso lleva a los jóvenes también a tratar de conseguir esos recursos. Yo no pongo en duda en realidad que esos jóvenes estarían más que de acuerdo con conseguir esos recursos de maneras legales, si tuvieran un acceso tan fácil a esas formas legales como a las formas ilegales, porque uno de nuestros entrevistados nos decía, usted sale a la calle y ahí mismo le empiezan a preguntar, ¿qué? ¿Nos vamos a trabajar al centro? ¿Vamos a ir al centro a trabajar? ¿Me va a ayudar con un trabajito que tengo? Mientras que cuando la persona va a buscar un colegio y va a la esquina del colegio, lo que encuentra es una olla que vende drogas, y le ofrecen ahí también trabajo. Entonces, yo noto ahí un problema claro, y es la falta de oportunidades, porque estamos hablando de chicos que toman una decisión, en últimas, voy a vender droga, voy a consumirla, voy a entrar en relación con ella, sea la que sea, y esta decisión la toman por razones que tienen adentro y que son totalmente comprensibles una vez uno se acerca a ellos y entiende que tenían que pagarle el mercado a la mamá, y a pesar de que buscaron un mes no encontraron sino al man que les estaba ofreciendo vender marihuana. Entonces yo sí creo que ahí hay un mensaje muy fuerte que me ha pegado muy duro durante esta investigación, y es en últimas que tenemos que abrir las posibilidades de muchos jóvenes en Colombia, porque no les estamos dando los caminos que necesitan para rechazar ese camino que nosotros estamos culpándolos por tomar. En últimas, en responsabilidad penal adolescente hay un montón de chicos que tomaron esa decisión no porque querían, o según ellos mismos dicen, porque les tocó, en sus mismas palabras. Entonces, claro, uno podría poner en duda qué tanto les tocó, qué tanto tenían otras oportunidades, pero mi visión personal es que si los chicos no ven esas oportunidades, no las sienten en ningún lado, pues definitivamente esas oportunidades son como un viento que pasó y no ayudan mucho. Entonces yo creo que eso es algo que a mí me parece muy importante decir con respecto a esa frase, y es, a veces los chicos se acercan a las posibilidades que tienen cerca y a las formas de sobrevivir que tienen a la mano, y si nosotros no les damos una forma de sobrevivir que sea razonable, pues se van a ir por las otras formas de sobrevivir que tengan. Yo creo que eso es un mensaje básico. Ahí se conecta un poco con lo que decía Inés al principio sobre no el consumo de drogas, sino también el mercado de drogas, ¿no? Y cómo se involucra pues también los jóvenes en el mercado, o en ese ciclo también entre producción, distribución, etcétera, ¿no? Entonces, pues con esa idea también, digamos, complementar, Inés, por favor. Hay un ciclo muy perverso en esto, y es que yo estoy convencida que es la exclusión social el mayor factor de riesgo para usar sustancias y para involucrarse en actividades delictivas, y para el embarazo adolescente, y para muchas otras cosas que afectan a nuestros jóvenes en este país. Entonces, de la exclusión social se pasa entonces a las drogas, porque de alguna manera pues, es un factor de riesgo enorme, de vulnerabilidad muy fuerte. Se pasa a las drogas, y estando en las drogas, la exclusión social se multiplica, se potencia,
y justamente viene asociada a este estigma. Y una persona que ha salido, digamos, de una carrera de consumo es una persona que ya tiene otra vez todas las dificultades para poderse incluir, porque siempre va a estar vista entre comillas con una gran duda, ¿no? Con una gran sombra de duda sobre si sí será que sí dejó, y si sí será que va a recaer, y si sí será que ya se digamos, se sanó o se rehabilitó, ¿no? Todo esto lo pongo muy entre comillas. Entonces, creo que es un ciclo muy perverso de exclusión, drogas y luego aún todavía más exclusión, lo cual hace muy difícil, digamos, quebrar un poco ese círculo. Y creo que en esa exclusión, tanto al principio como al final de ese ciclo, está la gran escasez con la cual el Estado responde a los jóvenes en todas sus necesidades. Un estado como el colombiano, cuando tenemos una porción de población en condiciones de pobreza y miseria que además se ha ampliado de manera importante tras la pandemia, ¿no? Estamos hablando pues de que el 60% de la población en Colombia está en condiciones, digamos, de alta vulnerabilidad socioeconómica, y sus jóvenes están con dificultades para conseguir, digamos, oportunidades tanto de estudio como de trabajo, como de emprendimiento, como de lo que sea que les dé un sentido a la vida y que les proponga, digamos, un medio de vida distante de las sustancias, distante de la actividad ilegal, digamos, de venderlas, ¿no? Distante de otro tipo de actividades ilícitas que les puedan proveer el mínimo que necesitan para poderse asegurar una vida relativamente digna, ¿no? Entonces, los expulsan del colegio porque tienen que empezar a producir, porque el colegio es un lujo, es decir, estar en la escuela, ¿no? O en el colegio es un lujo para muchas personas en nuestra sociedad. Y bueno, pues sí, como lo decía yo en el artículo del periódico, ¿no? Decía que la juventud es un lujo de clase y esto tristemente afecta a una importante porción de nuestra población, ¿no? Entonces allí va a estar siempre ese factor de riesgo mientras no resolvamos estructuralmente lo que está pasando con los jóvenes en el país. Bueno, muchísimas gracias Inés, Alejandro, Tachuela. Ha sido pues también un panel muy interesante. Creo que siguen muchas preguntas abiertas que debemos pues seguir abordando. Creo que este foro pues debe ser también la excusa para seguir compartiendo en torno al uso de drogas, al consumo, a la distribución, a la producción, al mercado, a todas, digamos, las variables que hemos visto hoy, también a los tipos de sustancias, a los usos sociales, a los usos individuales, a los usos esporádicos, permanentes o problemáticos. Entonces, también un poco concluir en los puntos de vista que hemos visto hoy, esa diversidad de abordajes que esta investigación en particular pues, nos ha permitido verlo en la juventud, en la relación con la juventud, pero pues también la complejidad y el universo pues, de significación que también está en torno a las drogas. Entonces, bueno, muchísimas gracias Inés, Alejandro y Tachuela. A ustedes, gracias. Continuamos.